Hola, soy Dean Miller, 35 años de edad, un millonario de la tecnología con una fortuna que a veces incluso yo encuentro difícil de creer, aproximadamente $400 millones, según la última valoración de mi empresa. Vivo en Seattle, donde la llovizna parece interminable, donde las calles iluminadas con neón y el aroma del café persisten en el aire. Mi hogar se asienta en una colina con vista a Puget Sound, una mansión moderna de vidrio y acero, donde cada mañana me despierto junto a Elena, la esposa que amo más que a la vida misma, y Mason, nuestro hijo de 6 meses, un pequeño paquete de alegría con ojos tan brillantes como un cielo de verano. Pero la vida, a pesar de su fachada glamorosa, nunca es tan simple como las fotos en Instagram. Dinero, fama, extravagantes fiestas empapadas en vino, son solo un barniz frágil que cubre las profundas grietas en mi corazón, y esas grietas provienen de la familia, más precisamente de mis padres, Arthur Miller y Carol Miller. Crecí en un pequeño pueblo a pocas horas en auto de Seattle, donde campos interminables de hierba se extendían bajo un cielo gris que parecía tragarse toda esperanza. Mis padres no eran personas cálidas. Mi padre, Arthur, era un mecánico de autos con manos ásperas y un temperamento impredecible. A menudo gruñía, gritaba, y más de una vez sus bofetadas dejaron marcas en mis mejillas por derramar un vaso de agua u olvidar mi tarea. Mi madre, Carol, era diferente. Ella no me golpeaba, pero sus ojos fríos y afilados como una hoja siempre me hacían sentir como si fuera un error imperdonable. No eran pobres, pero tampoco estaban bien económicamente. Nuestra vida era un ciclo de tensión y discusiones interminables. Cuando tenía 15 años, decidí que tenía que escapar de ese lugar. No quería convertirme en otra versión de mi padre, un hombre amargado que resiente la vida, o de mi madre, una mujer que constantemente se queja de lo que no tiene. Estudié día y noche, gané una beca, y eventualmente puse pie en MIT. Allí descubrí mi pasión por la tecnología, por líneas de código que podían convertir ideas en realidad. A los 25, fundé mi primera startup. A los 30, la vendí por $200 millones. A los 35, mi segunda empresa, una plataforma de inteligencia artificial, estaba valorada en miles de millones. Me convertí en uno de los millonarios más jóvenes de América, destacado en Forbes, invitado a cumbres tecnológicas, y viviendo en una casa que alguna vez pensé que solo existía en sueños. Pero el dinero no lo compra todo. No borra los recuerdos de noches pasadas, escondiéndome en un rincón de mi habitación, escuchando a mis padres gritar. No cura las heridas en mi corazón cuando pienso en cómo me trataron, y lo más importante, no convierte a mis padres en el tipo de madre y padre que alguna vez anhelé. Cuando comencé a ganar dinero por primera vez, pensé que podía arreglar todo. Contraté personas para renovar la vieja casa de mis padres, haciéndola más espaciosa y acogedora. Les compré una villa frente a la playa con un valor de más de $10 millones. Un refugio con jardines exuberantes, una piscina infinita con vista al océano azul profundo, impresionantemente hermosa. Les regalé un SUV de lujo, el tipo de auto con el que mi padre siempre había soñado. Cubrí todos sus gastos de vida, servicios públicos, seguro médico, incluso las lujosas vacaciones de las que mi madre presumía por todo el pueblo. Cada mes, les enviaba $10,000 para gastos personales, una cantidad que creía era suficiente para que vivieran cómodamente, incluso extravagantemente, pero lo que no esperaba era cuán profunda podía ser la codicia humana. Cada vez que llamaba, mi madre se quejaba de algo que necesitaban: un televisor más grande, un viaje a Hawái, una suma de dinero para invertir en las vagas ideas de negocio de mi padre. Intenté satisfacer sus demandas, no porque quisiera presumir, sino porque pensé que era una forma de compensar por haberlos dejado atrás, para aliviar la culpa de tener éxito mientras ellos permanecían atrapados en una vida mediocre. Pero cuanto más daba, más exigían. Las llamadas de mi madre comenzaron a llevar un tono empalagosamente dulce, llenas de cumplidos huecos, sobre mi maravilloso hijo. Mi padre me daba palmadas en el hombro, me llamaba el orgullo de la familia,
pero sus ojos me miraban como si fuera una caja fuerte ambulante. Elena lo vio antes que yo, con su suave cabello castaño y ojos penetrantes. Ella siempre tuvo talento para ver a través de las personas, Dean, dijo una noche mientras nos sentábamos junto a la chimenea. No creo que tus padres te amen porque eres su hijo, creo que te aman por tu billetera. Desestimé sus palabras, riendo como si fuera una broma, pero en el fondo, sabía que tenía razón. Simplemente no quería enfrentar esa verdad. Elena es la luz guía en mi vida. Nos conocimos hace 7 años en una conferencia tecnológica en San Francisco. Ella era una periodista independiente que escribía sobre el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad. Me cautivó la forma en que hacía preguntas no del tipo halagador destinado a ganar favores, sino agudas, inteligentes, como si quisiera pelar cada capa de mi fachada. La invité a tomar un café después del panel y desde entonces fuimos inseparables. Cuando Mason nació, sentí que mi vida estaba completa. Ese pequeño niño con sus manitas regordetas agarrando mi dedo era todo lo que había soñado. Mirando a Mason, juré que nunca crecería en el miedo o la soledad que yo había conocido. Elena y yo pasamos cada momento libre con él. Desde noches sin dormir cambiando pañales hasta mañanas viéndolo reír en su cuna. Nuestra casa, aunque vasta y moderna, se volvió cálida con los llantos y risas de Mason. Pero la felicidad, he llegado a darme cuenta, es como una vela ardiendo en el viento. Es hermosa, pero frágil, y ese viento, nunca esperé, vendría de las mismas personas que llamaba a mis padres. Ese día de Acción de Gracias, decidimos visitar a mis padres en el viejo pueblo. No estaba emocionado al respecto, pero Elena me convenció, son familia, Dean. No importa qué, son tus padres, y Mason debería conocer a sus abuelos. Asentí, aunque mi corazón se sentía pesado, no quería que Mason creciera sin conocer a sus abuelos. Pero la idea de enfrentar a mis padres me hacía sentir como ese niño de 10 años otra vez, acobardado en un rincón. El viaje fue meticulosamente planeado. Manejamos más de 3 horas, trayendo una maleta llena de juguetes y pañales para Mason. La casa de mis padres, donde crecí, había sido renovada con mi dinero. Ya no era la destartalada casa de madera con tejas cubiertas de musgo, sino un brillante hogar de 2 pisos con muebles nuevos y un jardín del que mi madre presumía era su obra maestra. Sin embargo, al entrar, todavía sentí el frío familiar, como si las paredes guardaran recuerdos de aquellos viejos días. Mi madre me abrazó demasiado fuerte, demasiado tiempo, con una sonrisa tan radiante que no estaba seguro si era genuina. Dean, mi niño, mírate tan exitoso y todavía recuerdas a tus padres. Mi padre me dio una palmada en el hombro lo suficientemente fuerte como para hacerme tambalearse. Buen trabajo, hijo, estoy orgulloso de ti. Di una sonrisa forzada, intercambiando una mirada con Elena. Ella sacudió la cabeza ligeramente como diciendo, mantén la calma, estará bien, Mason. Acunado en los brazos de Elena, bostezó y se retorció. Mi madre prácticamente se lo arrebató a Elena, arrullando palabras de afecto que nunca la había escuchado decirme a mí, mi dulce nieto, tan adorable. Mira esa nariz justo como la de su padre. Elena sonrió cortésmente, pero noté que sus manos se apretaban alrededor de su bolso. Se sentía incómoda y yo también. Esa noche, cenamos juntos. Mi madre hizo un pavo relleno tradicional, presumiendo que había estado preparándolo desde la mañana. Mi padre abrió una botella de vino que había traído, hablando sin cesar sobre sus nuevos proyectos de inversión. Dean, sabes, si me prestaras algo de dinero, podría abrir un taller de autos más grande. Este pueblo necesita uno, asentí, prometiendo considerarlo. Pero todo lo que quería era que la cena terminara, esa noche. Mientras Elena y yo yacíamos en la cama de la vieja habitación de huéspedes con Mason durmiendo profundamente en su cuna cerca, no pude dormir. Algo se sentía mal, pero no podía precisar qué. Era la forma en que mi madre miraba a Mason con ojos tanto amorosos como, ¿algo más? O la forma en que mi padre seguía preguntando sobre mi empresa, mi riqueza, mis planes futuros. Sacudí la cabeza, diciéndome que estaba pensando demasiado,
Eran mis padres, no eran perfectos, pero eran familia, y la familia no se hace daño entre sí, ¿verdad? Estaba equivocado, tan terriblemente equivocado. No sabía que solo horas después, mi mundo se derrumbaría. No sabía que la vela de mi felicidad estaba a punto de apagarse, y los que llamaba mis padres serían el viento que la extinguiría. La mañana siguiente, mi esposa y yo nos despertamos para respirar el aire fresco de los suburbios. Mientras bajaba las escaleras, vi a mi madre ajetreada en la cocina, preparando platos especiales para el almuerzo. Mi padre estaba sentado en la sala, leyendo el periódico, y al verme, se apresuró a sacarme al patio trasero para mostrarme su proyecto de jardinería en realidad. Solo algunos canteros de crisantemos raquíticos. Elena todavía estaba arriba alimentando a Mason y jugando con él. Escuché su risa y los felices gorjeos de Mason, y por un momento, se sintió como si todas mis preocupaciones se derritieran, pero esa sensación no duró. A medida que se acercaba la hora del almuerzo, mi madre sugirió que saliéramos a comprar algunos suministros de cocina en una tienda de conveniencia a 15 minutos en auto. Ustedes dos vayan. Dejen a Mason conmigo, dijo en un tono dulce, pero algo en sus ojos me hizo sentir incómodo. Elena me miró, sus ojos parpadeando con vacilación. ¿Estás segura, mamá?, preguntó. Mason solo tiene 6 meses, puede ser exigente, no te preocupes. Mi madre agitó la mano, riendo fuertemente. Crié a Dean, no, cuidar a un bebé no es problema. Vayan, ustedes dos necesitan tiempo a solas. Mi padre asintió en acuerdo, dándome palmadas en el hombro otra vez. Escucha a tu madre, Dean. Ella puede con esto. Miré a Elena, tratando de leer sus pensamientos. Ella asintió levemente, aunque noté que su mano apretaba su bolso con fuerza. Está bien, dijo, pero por favor, mamá, no dejes que Mason juegue con juguetes pequeños. Ayer, te sexta sosteniendo ese anillo de plástico con cuentas pequeñas. Es peligroso. Mason se mete todo en la boca. Mi madre se rió, desestimándolo como si fuera trivial. No te preocupes, Elena, lo sé, solo le dejaré jugar con juguetes seguros. Vi a Elena dudar, pero finalmente asintió, colocando a Mason en su cuna y besando su frente. Mami volverá pronto, mi amor, susurró. Salimos de la casa y manejamos a la tienda de conveniencia en el centro del pueblo. Intenté disfrutar el raro momento a solas con mi esposa, pero mi mente seguía divagando hacia Mason. ¿Estás bien?, pregunté. Ella sorbió su café, su mirada distante. No lo sé, Dean, tu mamá. No estoy segura de que sea tan cuidadosa como afirma. Solo tengo un mal presentimiento. Estás preocupándote demasiado, dije, aunque no creía completamente mis propias palabras. Mamá no es perfecta, pero no dejaría que le pasara nada a Mason. Es su nieto. Elena asintió, pero pude notar que no estaba convencida. Miraba por la ventana, girando ausentemente su taza de café en sus manos. Aproximadamente 30 minutos después de haber comprado todo lo que mi madre necesitaba y nos preparábamos para regresar, mi teléfono sonó. El nombre de mi madre apareció en la pantalla. Sonreí, pensando que estaba llamando para hablar maravillas de lo lindo que era Mason. Pero cuando contesté, su voz llegó temblando y presa del pánico. Dean, tú tienes que volver ahora. Mason no está respirando. Mi corazón se detuvo. Escuché a Elena jadear, su taza de café resbalando de su mano y salpicando por el suelo. ¿Qué dijiste?, grité al teléfono, mi voz quebrándose. ¿Qué le pasa a Mason? ¿De qué estás hablando? Vuelvan ahora, mi madre gritó. Luego colgó. No recuerdo claramente qué pasó después, cómo corrí al auto. Todo lo que recuerdo es a Elena llorando, agarrando mi mano con fuerza, su voz temblando. Dean, maneja, apúrate. El viaje de regreso se sintió interminable, aunque solo tomó 15 minutos. Pisé el acelerador a fondo, superando cada límite. Mi mente en blanco, excepto por la imagen de Mason, mi pequeño niño con una sonrisa que derretía todo. No podía ser, él no podía. No pude terminar el pensamiento, cuando irrumpimos en la casa. Mi madre estaba parada en la sala,
su rostro ceniciento, sujetándose el pecho. Mi padre estaba junto a ella, sus ojos salvajes con pánico. Dean, Elena, yo no sé qué pasó. Mi madre tartamudeó, lágrimas corriendo por su rostro. Solo dejé la habitación por un momento, y cuando volví, Mason estaba, no escuché el resto. Corrí a la cuna donde Mason yacía inmóvil, mi pequeño niño, ojos cerrados, piel pálida y azulada. Lo toqué, esperando sentir calidez. Pero su cuerpo estaba frío. Mason, grité, mi voz quebrándose. Elena se derrumbó junto a mí, acunando a Mason, sollozando incontrolablemente. Mi bebé, mami está aquí. Abre los ojos, por favor. No sé cuánto tiempo grité, cuánto tiempo sostuve a Mason y a mi esposa en mis brazos. Todo lo que sé es que cuando la policía y la ambulancia llegaron, tuvieron que separarme de él. Una paramédica mujer con el cabello recogido en alto se arrodilló junto a la cuna, comenzando compresiones torácicas y administrando oxígeno. Sus movimientos fueron rápidos, pero sexta la mirada que intercambió con su colega, una mirada que no tenía promesa de esperanza. Elena se aferró a mí, sus uñas clavándose en mi brazo como si fuera lo único que la mantenía de pie. Lo salvarán, ¿verdad? Susurró, pero su voz falló como si ya supiera la respuesta. No respondí, solo la abracé con fuerza, mis ojos fijos en Mason. Después de lo que pareció una eternidad, pero fueron solo minutos, la paramédica levantó la vista, sacudiendo la cabeza ligeramente. Lo siento mucho, dijo, su voz baja. El niño no tiene signos de vida. Hicimos todo lo que pudimos. Elena soltó un grito desgarrador y se derrumbó en el piso. Me arrodillé junto a ella, sosteniéndola, sintiendo como si el mundo se estuviera desmoronando. Mason, mi luz, mi alegría, se había ido. Lo miré yaciendo allí inmóvil, su piel fría, y mi corazón se sintió como si estuviera siendo aplastado. Mi madre estaba parada en la esquina, manos cubriendo su rostro, sollozando. Dean, yo no sé qué pasó, repitió, su voz temblando. Mi padre estaba junto a ella, pálido, murmurando. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo? Dos oficiales de policía entraron en acción inmediatamente. Uno, un hombre alto con voz profunda, se presentó como el oficial Harris. Nos pidió que retrocediéramos para preservar la escena. Sé que este es un momento difícil, dijo, sus ojos llenos de empatía pero profesional. Pero necesitamos entender qué pasó. ¿Quién encontró al niño? Mi madre habló, su voz ahogada. Yo lo estaba vigilando. Solo dejé la habitación por un momento para traer agua, y cuando volví, Mason no estaba respirando. Intenté sacudirlo, pero se interrumpió, sollozando. La miré fijamente, buscando verdad en sus ojos, pero solo sexta lágrimas y pánico. ¿O estaba perdiendo algo? El oficial Harris anotó rápidamente, mientras la segunda oficial, una mujer joven, comenzó a fotografiar la escena. Inspeccionó cuidadosamente la cuna y recogió un pequeño trozo de plástico, una parte del juguete sobre el que Elena había advertido a mi madre que no dejara que Mason jugara. Encontramos esto en la cuna, dijo, colocando el fragmento en una bolsa de evidencia. Esto podría ser la causa, peligro de asfixia. Elena, todavía temblando en mis brazos, de repente levantó la vista. Le dije que ese juguete era peligroso, dijo, su voz helada a pesar de sus lágrimas. Le advertí específicamente que no lo dejara cerca de Mason. El oficial Harris la miró, haciendo otra anotación, pero no dijo nada. El aire se volvió tenso, como si todos estuvieran conteniendo algo. Después de que los paramédicos se fueron, el cuerpo de Mason fue llevado a la oficina del forense para una autopsia. El oficial Harris explicó que era un procedimiento estándar para cualquier muerte infantil inexplicada. Necesitamos determinar la causa exacta, dijo. Probablemente sea un incidente de asfixia, pero tenemos que estar seguros. Se les informará de los resultados tan pronto como sea posible. La policía se quedó otra hora, inspeccionando la casa, interrogándonos a nosotros y a mis padres. Le preguntaron a mi madre qué había hecho antes de encontrar a Mason sin respuesta. Le preguntaron a Elena y a mí sobre sus hábitos, el juguete, cualquier detalle relevante.
respondí mecánicamente, mi mente adormecida, queriendo solo sostener a Mason otra vez. Elena era diferente, respondió claramente, pero vi sus ojos dirigirse a mi madre, afilados como una hoja. Esa noche, Elena y yo no dormimos. Nos sentamos en la sala, junto a la cuna vacía de Mason. En silencio, el dolor era un monstruo royendo mi corazón. Mordisco por mordisco, Elena se apoyó en mi hombro, su cuerpo rígido como si luchara contra una tormenta interna. Mi madre intentó consolarnos, abrazando a Elena y repitiendo disculpas, pero noté que Elena se alejó de su abrazo, sus ojos llenos de sospecha. A la mañana siguiente, mientras empacábamos para salir del pueblo, Elena me llevó al patio trasero donde nadie podía escuchar. Sus ojos estaban rojos, pero su voz era firme. Dean, no creo que esto haya sido un accidente, susurró. Tu madre sabía que ese juguete era peligroso. Le advertí, pero aún así lo dejó en la cuna. ¿No te parece extraño? La miré, queriendo discutir, decir que su dolor estaba nublando su juicio, pero algo en su voz, sus ojos, me detuvo. Miré hacia la casa donde mi madre estaba lavando platos, luciendo angustiada, y mi padre estaba sentado en la mesa, hojeando el periódico en silencio. Se veían como abuelos afligidos, pero los ojos de mi madre cuando me miró brevemente a través de la ventana se sintieron mal, fríos, como si llevara una máscara. Tomé la mano de Elena, apretándola con fuerza, una chispa de duda encendiéndose en mi pecho. Si tienes razón, dije, mi voz temblando, juro que encontraremos la verdad por Mason. 5 días después, llegaron los resultados de la autopsia. Recibí una llamada de la oficina del forense en una mañana lluviosa mientras estaba sentado en mi estudio mirando una foto familiar en mi escritorio. La voz del forense era fría y procesal. Sr. Miller. La causa de la muerte de Mason ha sido determinada como asfixia por ahogamiento con un pequeño objeto de plástico de un juguete. No había otras lesiones anormales. Hemos concluido que fue un accidente. Colgué, sintiendo como si alguien me hubiera golpeado en el pecho. Un accidente, la palabra resonó, aguda y sin sentido. Quería creer que era verdad, que nadie había lastimado intencionalmente a mi hijo. Pero las palabras de Elena de ese día sobre mi madre, dejando deliberadamente el juguete peligroso en la cuna, se aferraron a mi mente como una espina. Miré por la ventana donde la lluvia golpeaba contra el vidrio y me pregunté, ¿estaba mi dolor nublando mi juicio? ¿O realmente había algo malo? El funeral de Mason tuvo lugar en un día gris y sombrío, como si el cielo mismo estuviera llorando con nosotros. El cementerio estaba en las afueras de Seattle, donde filas de abedules se mantenían en silencio, sus hojas cayendo sobre el suelo húmedo. Elena llevaba un simple vestido negro, sus ojos hinchados ocultos detrás de gafas de sol. Ella apretó mi mano con fuerza, su cuerpo temblando como si estuviera luchando por no colapsar. Yo no estaba mucho mejor, parado frente al pequeño ataúd. No podía creer que mi niño, mi alegría, ahora estaba reducido a un nombre grabado en una lápida. Mis padres estaban allí, parados a unos pasos de distancia. Mi madre sollozaba fuertemente, atrayendo la atención de los que nos rodeaban. Mi padre estaba en silencio, cabeza agachada, manos en los bolsillos. Quería sentir su dolor, creer que estaban tan destrozados como nosotros por la pérdida de su nieto, pero cada vez que miraba a mi madre, captaba sus ojos dirigiéndose hacia nosotros no con dolor, sino como si estuviera observando, evaluando. Elena no dijo nada, pero sabía que ella también lo sentía. Mientras el sacerdote leía la oración final, Elena apretó mi mano y susurró, Dean, quiero ir a casa. Regresamos a nuestra mansión en la colina, pero ya no era un hogar. Ya no había risas de Mason ni las canciones de cuna de Elena. Solo quedaba un silencio pesado, como una manta de plomo presionando sobre mi pecho. Cada noche yacía despierto mirando el techo, tratando de imaginar el rostro de Mason, pero todo lo que podía ver era él yaciendo inmóvil en su cuna, ojos cerrados para siempre. Unas semanas después del funeral, con el dolor todavía crudo, mis padres se presentaron inesperadamente en nuestra puerta. Mi madre me abrazó, lágrimas corriendo por su rostro, su voz ahogada,
Dean, mi niño, tu padre y yo no podemos soportar la idea de que tú y Elena sufran solos, somos familia. Déjanos quedarnos contigo un tiempo para ayudarlos a ambos a superar esto. Mi padre asintió, dándome palmadas en el hombro como siempre, pero esta vez noté que su mano temblaba ligeramente. Así es, hijo, queremos estar aquí para ti. Elena estaba parada detrás de mí. En silencio, la miré, buscando acuerdo en sus ojos. Pero ella solo dio un leve asentimiento, sus labios apretados fuertemente. Sabía que no los quería allí, pero no tenía la fuerza para negarme. El dolor de perder a Mason me había agotado, y una parte de mí, la parte débil, la parte que todavía anhelaba una familia, esperaba que su presencia pudiera llenar el vacío. Se mudaron, trayendo unas pocas maletas de ropa y palabras interminables de consuelo. Mi madre cocinaba todos los días, mi padre hacía reparaciones por la casa, arreglando cosas que no necesitaban arreglo, como la puerta del gabinete de la cocina o un foco en el garaje. Al principio, pensé que genuinamente querían ayudar, pero en cuestión de días, comencé a notar señales extrañas. Elena fue la primera en sentir que algo estaba mal. Una mañana, mientras nos sentábamos a desayunar, ella empujó su plato de huevos revueltos lejos, haciendo una mueca. Dean, me siento tan cansada. Mi cabeza está zumbando como si no hubiera dormido suficiente. Asentí porque yo también lo sentía. Daba vueltas en la cama cada noche, incluso con pastillas para dormir. Mi visión se nublaba, mi cuerpo se sentía pesado, como si una nube oscura me siguiera. Probablemente es estrés del trabajo, dije, tratando de convencerme, y la pérdida de Mason. Pero Elena no estuvo de acuerdo. No, Dean, esto no es normal. Nunca me había sentido así antes, ¿no ves? Desde que tus padres llegaron, hemos estado empeorando. Habló suavemente, mirando hacia la cocina, donde mi madre lavaba platos. Tarareando una vieja canción, quería discutir, pero no podía negar que mi salud también estaba deteriorándose. Los mareos, el despertar en medio de la noche con el corazón acelerado. Todo comenzó cuando mis padres se mudaron. Intenté desestimar la sospecha. Eran mis padres, habían perdido a su nieto, estaban tratando de ayudar, pero entonces, un recuerdo parpadeó, un detalle que había pasado por alto, unos días antes. Había escuchado a mi madre por casualidad en el teléfono en la sala, su voz baja y urgente. Lo sé, pero necesitamos más tiempo. Yo me encargaré. Cuando entré, ella colgó rápidamente, sonriendo como si nada hubiera pasado. Solo una vieja amiga, querido, dijo, pero sus ojos evitaron los míos. La duda comenzó a roerme, pero no estaba listo para enfrentarlo. No hasta una mañana cuando todo cambió para siempre. Estábamos manejando a una cita con el terapeuta, un intento desesperado de lidiar con la pérdida de Mason. Elena estaba sentada junto a mí, en silencio, sus manos apretadas fuertemente. La sinuosa carretera de montaña se extendía delante con empinados acantilados a un lado y frondosos bosques de pinos al otro. Le estaba contando sobre un nuevo proyecto en el trabajo, tratando de aligerar el ambiente cuando de repente el auto se sacudió, los frenos fallaron. Presioné el pedal con fuerza, pero se puso suave. Inútil, Dean, Elena gritó, agarrando la manija de la puerta. Giré el volante, tratando de mantener el auto en la carretera, pero se dirigía hacia el borde a una velocidad aterradora. El chirrido del metal sonó cuando golpeamos la barandilla, el auto volcándose sobre su costado. Mi cabeza golpeó contra la ventana, dolor atravesándome. Elena gritó. Luego todo se oscureció, cuando volví en mí. Estaba acostado en una camilla, las luces intermitentes de una ambulancia cortando la lluvia. Elena estaba sentada junto a mí, su cabeza vendada, su rostro cubierto de rasguños. ¿Estás bien?, susurró, su voz temblando. Asentí, aunque mi pierna izquierda palpitaba como si estuviera rota. Más tarde, los doctores confirmaron que tenía una fractura de fémur, mientras que Elena tenía una conmoción cerebral leve y algunas heridas superficiales. Tuvimos suerte de sobrevivir, pero mientras yacía en la cama del hospital mirando el rostro pálido de Elena, supe que esto no fue un accidente aleatorio.
Los días que siguieron fueron una interminable cadena de dolor y sospecha. Fui dado de alta del hospital con una muleta y una larga lista de analgésicos. Elena, a pesar de sus dolores de cabeza persistentes por la conmoción, insistió en cuidarme, pero ambos sabíamos que nuestras heridas físicas no eran lo peor. La sospecha sobre mis padres, personas que alguna vez pensé, a pesar de sus defectos, aún eran familia, nos estaba consumiendo cada minuto. Mis padres permanecieron en nuestra casa, continuando su acto de familia amorosa. Mi madre preparaba comidas lujosas, preguntando constantemente sobre la salud mía y de Elena, mientras mi padre se quedaba en el garaje, afirmando que quería revisar el auto de reemplazo proporcionado por el seguro después del accidente. Déjame encargarse de esto, hijo, dijo, dándome palmadas en el hombro con una sonrisa que ya no confiaba. Tú descansa, pero no podía descansar. Cada vez que miraba a los ojos de mi madre, veía esa mirada fría, una que alguna vez me convencí era solo mi imaginación. Cada vez que mi padre me daba palmadas en el hombro, se sentía como si me estuviera evaluando, como si fuera una presa siendo cazada, y nuestra salud, la de Elena y la mía, seguía deteriorándose. Los mareos, el insomnio y la fatiga inexplicable persistían. Comencé a preguntarme, ¿era esto realmente solo estrés, o algo mucho peor? La sospecha ya no era una pequeña espina, era un fuego ardiente en mi pecho. Comencé a notar cada detalle, la forma en que mi madre insistía en cocinar para nosotros, la forma en que mi padre frecuentemente iba al garaje para revisar algo. Pensé en el accidente, los frenos fallando, el volante temblando, y una posibilidad aterradora apareció en mi mente. ¿Había mi padre manipulado mi auto? La oportunidad llegó una noche cuando entablé una conversación con nuestro vecino, el Sr. John. Era un hombre mayor que vivía solo, con un sistema de cámaras de seguridad de última generación rodeando su casa. Dean, escuché sobre el accidente, dijo, su voz llena de preocupación. ¿Están bien tú y Elena? Tienen suerte de estar vivos, asentí, forzando una sonrisa débil. Gracias, John, solo mala suerte, supongo. Entonces, recordé, sus cámaras apuntaban directamente a nuestro garaje. Oye, John, dije, manteniendo mi voz calmada, ¿tus cámaras captaron algo la noche antes del accidente? Quiero decir, alrededor de nuestro garaje. John alzó una ceja, pero no presionó más. Déjame revisar, cojeé tras él, cada paso con la muleta un desafío, pero la adrenalina corriendo por mí apagó el dolor. En la pequeña sala de John, revisamos el metraje de seguridad. Las imágenes eran claras. Mi padre abriendo el capó de mi auto, inclinándose sobre él por más de 20 minutos, luego alejándose como si nada hubiera pasado. Mi sangre se me subió a la cabeza, mi corazón latiendo fuertemente. ¿Puedes enviarme este video?, pregunté, mi voz temblando. Por supuesto, Dean, dijo John, sus ojos llenos de preocupación. ¿Estás bien? ¿Algo está mal? Sacudí la cabeza, no queriendo arrastrarlo a esta red peligrosa. Solo necesito revisar algunas cosas. Gracias, John. De vuelta en casa, no le dije a Elena de inmediato. Necesitaba tiempo para procesar lo que había visto, pero la sospecha ahora se había endurecido en una verdad innegable. Mi padre había manipulado el auto, y si Elena tenía razón, si mi madre había colocado deliberadamente ese juguete en la cuna de Mason, entonces estábamos viviendo con monstruos. Decidí actuar en silencio, usando software de seguridad de mi empresa. Instalé cámaras ocultas en la casa, en la cocina, sala y garaje. Compartí el plan con Elena una noche después de que mis padres se habían ido a la cama. Necesitamos pruebas, susurré, si realmente están tratando de lastimarnos. No dejaré que se salgan con la suya. Elena asintió, sus ojos resueltos. Pero tenemos que tener cuidado, Dean, si sospechan algo. No sé qué harán después. Unos días después, las cámaras capturaron algo que me heló la sangre. En la cocina, mientras mi madre preparaba la cena, sacó un pequeño frasco de vidrio, sin etiqueta, del bolsillo de su delantal. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera mirando. Luego, roció una pizca de condimento del frasco en los platos míos y de Elena.
Sus movimientos fueron rápidos, practicados, como si hubiera hecho esto muchas veces antes. Mi garganta se secó. Los mareos, el insomnio, la fatiga, todo tenía sentido. Me volví hacia Elena, quien estaba viendo el metraje conmigo en la laptop. Nos están envenenando, dije, mi voz quebrándose. Elena se cubrió la boca, lágrimas corriendo por su rostro. Dean, ¿qué hacemos ahora? No respondí de inmediato. Todo lo que sabía era que el frasco de condimento era la clave. Al día siguiente, mientras mis padres estaban fuera, recuperé el frasco de vidrio del gabinete de la cocina, extraje cuidadosamente una pequeña muestra del polvo dentro, y la llevé a un laboratorio privado que conocía a través de mi empresa. Analiza esto, le dije al gerente del laboratorio, y hazlo lo más rápido posible. Los resultados llegaron 3 días después, confirmando mis peores temores. La sustancia en el frasco era un veneno de acumulación lenta que causaba daño hepático y neurológico con exposición prolongada. Era casi indetectable sin pruebas especializadas. Me senté en mi oficina mirando el informe, sintiendo como si el mundo se estuviera derrumbando otra vez. Mis padres, las personas que me criaron, no solo habían matado deliberadamente a mi hijo, sino que ahora estaban tratando de matar a Elena y a mí. Por dinero, por su codicia sin fondo. Apreté el papel, mi corazón doliendo, pero un fuego de determinación ardía dentro de mí. Pagarán, me susurré a mí mismo, por Mason, por todo. El informe del laboratorio yacía en mi escritorio como una acusación silenciosa. El metraje de la cámara oculta de la cocina, mostrando a mi madre rociando furtivamente el veneno. El video del sistema de seguridad de John capturando a mi padre, manipulando nuestro auto antes del accidente, y la muerte de mi hijo en ese día de acción de gracias en la casa de mis padres. Todos eran piezas de una verdad aterradora. Mis padres, las personas que alguna vez llamé familia, habían matado a mi hijo y ahora estaban tratando de matar a Elena y a mí, por dinero, por su codicia insaciable. Me senté en mi oficina, mirando la evidencia frente a mí, sintiendo como si mi corazón estuviera siendo aplastado. Elena estaba parada junto a mí, sus manos temblando, pero sus ojos resueltos. Dean, no podemos esperar más, dijo, su voz baja pero firme. Tenemos que confrontarlos. Por Mason, asentí, aunque cada respiración se sentía dolorosa. Lo sé, susurré, pero necesitamos hacer esto bien. Necesitamos la ley de nuestro lado. Contacté a Sarah Bennett, una hábil abogada criminalista en Seattle que había conocido a través de un socio comercial. Le envié toda la evidencia, los videos, el informe toxicológico, y una grabación de Jack, un investigador privado, de la llamada telefónica de mi madre, donde se refirió a la muerte de Mason como un accidente planeado. Sarah escuchó, su voz grave por teléfono. Dean, con lo que tienes, podemos presentar cargos de conspiración para cometer asesinato, intento de daño corporal, y posiblemente homicidio relacionado con la muerte de tu hijo. Pero, ¿cómo quieres manejar esto? ¿Confrontarlos directamente? ¿O ir directamente a la policía? Hice una pausa, pensando en Mason, en la mirada fría de mi madre y la sonrisa falsa de mi padre. Quiero confrontarlos, dije. Quiero escucharlos admitirlo. Pero te necesito allí y la policía, también. Sarah estuvo de acuerdo, y diseñamos un plan. La cena de esa noche se sintió pesada, como una tormenta a punto de desatarse. Me senté en la cabecera de la mesa, mi muleta apoyada a mi lado, tratando de mantener una fachada tranquila. Mi madre sacó un guiso, mostrando una sonrisa dulce. Dean, Elena, hice esto especialmente para ustedes dos, dijo, su voz tan gentil que se sentía forzada. Mi padre estaba sentado frente a mí, bebiendo vino, sus ojos parpadeando sobre mí como si estuviera evaluando. Sarah y el oficial Michael llegaron justo a tiempo. Los presenté como amigos del trabajo y un conocido, pero vi a mi madre ponerse rígida cuando notó el uniforme de Michael. ¿Un oficial de policía?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Eso es inesperado. Solo una cena amistosa, mamá, dije, forzando una sonrisa extraña. Siéntense, comamos. La comida comenzó en un silencio incómodo. Elena y yo apenas tocamos nuestra comida.
citando una dieta relacionada con la salud. Vi a mi madre mirar nuestros platos, un destello de irritación en sus ojos. Sara charlaba alegremente como si nada estuviera mal, pero Michael se sentó en silencio, observando a todos con precisión cuidadosa. Entonces decidí romper el silencio. Encendí el televisor del comedor que había conectado a mi laptop. El metraje de seguridad se reprodujo, mi padre en el garaje manipulando el auto antes del accidente. El rostro de mi madre se puso blanco, el vaso de vino de mi padre se resbaló de su mano, estrellándose contra el piso. ¿Qué es esto? Mi madre tartamudeó. Me levanté, mi voz fría pero firme. ¿Qué le hiciste al auto esa noche, papá? Los frenos no funcionaron, ¿lo sabías, no? Mi voz se elevó, incapaz de contener mi ira. Mi padre se levantó de un salto, su silla cayendo al piso. Dean, ¿qué diablos está pasando? ¿Estás acusando a tus propios padres? Gritó, pero sus ojos estaban salvajes, moviéndose nerviosamente. Sara habló, su voz calmada pero afilada como una navaja. SR y SRA, Miller. Tenemos evidencia de un veneno de acción lenta en la comida de Dean y Elena. Y este video, señaló a la pantalla, ahora mostrando a mi madre rociando veneno del frasco de vidrio, te muestra envenenándolos deliberadamente. Mi madre estalló en lágrimas, cubriéndose el rostro. Dean, yo no quería, sollozó, tu padre me obligó, dijo que necesitábamos el dinero, que no necesitabas toda esa riqueza, solo seguí adelante. Su confesión me golpeó como un cuchillo en el corazón. La miré fijamente, la mujer que alguna vez me cantó canciones de cuna, ahora admitiendo haber dañado a mi familia. Mi padre gritó, interrumpiéndola, mentirosa, no te obligué a hacer nada. Se lanzó hacia la puerta, derribando una silla, pero Michael fue más rápido, persiguió a mi padre, llamando refuerzos por su radio. En cuestión de minutos, las sirenas de policía aullaron afuera. Mi padre fue esposado, su rostro una mezcla de rabia y desesperación mientras era conducido al auto patrulla. Mi madre se derrumbó en una silla, sollozando incontrolablemente. Dean, lo siento, no quise que Mason muriera, fue solo un accidente, pero sus palabras ya no significaban nada. Me di la vuelta, incapaz de mirarla. Poco después, Michael y sus colegas la esposaron y se la llevaron. Después de discutirlo con Elena, decidimos presentar cargos contra mis padres por asesinato, envenenamiento e intento de daño corporal. 3 meses después, el caso fue a juicio. El juicio de 4 días captó la atención de los medios de Seattle. Sara, representando a nuestra familia, presentó metódicamente cada pieza de evidencia, cada cuadro de video, cada resultado de laboratorio, cada palabra susurrada en las grabaciones. Mi madre subió al estrado, alternando entre lágrimas y excusas. Afirmó que mi padre la había coaccionado, que ella era solo una víctima de su codicia, pero Sara destrozó su testimonio, reproduciendo la grabación donde mi madre discutió la muerte de Mason como necesaria para la herencia. Mi padre permaneció desafiante, gritándole al juez, acusándonos de fabricar evidencia, pero el jurado vio a través de su actuación. El experto forense testificó sobre el veneno, cómo fue administrado durante semanas, cómo coincidía con los síntomas que Elena y yo experimentamos. El experto en mecánica automotriz confirmó que las líneas de freno habían sido cortadas deliberadamente, y el especialista pediátrico testificó que la muerte de Mason, aunque oficialmente declarada accidental, mostraba signos de negligencia tan severa que bordeaba la intención criminal. Elena y yo nos sentamos en la sala del tribunal todos los días, tomados de la mano, escuchando el horror de lo que nuestros padres habían hecho. Cada revelación se sintió como otra puñalada. Finalmente, la jueza, una mujer mayor severa con un comportamiento sin tonterías, se puso de pie para dar el veredicto sobre el cargo de asesinato en primer grado en la muerte de Mason Miller. El jurado encuentra a los acusados, Arthur Miller y Carol Miller, culpables. Sobre los cargos de conspiración para cometer asesinato e intento de daño corporal contra Dean y Elena Miller, encontramos a los acusados culpables. El mazo golpeó, frío y final, mi madre se derrumbó, sollozando,
Mi padre gritó, no tienes derecho, antes de ser esposado y escoltado por la policía. Elena y yo nos abrazamos fuertemente, lágrimas cayendo no de alegría, sino de una verdad simple y brutal: se había hecho justicia, pero el dolor y la pérdida eran demasiado grandes para sanar completamente. Un año después del juicio, Elena y yo visitamos la tumba de Mason en el cementerio en las afueras de Seattle. El viento otoñal soplaba suavemente, llevando el aroma de hojas caídas y la quietud silenciosa de una tarde gris. La pequeña lápida grabada con el nombre de nuestro hijo Mason James Miller. Nuestro pequeño ángel se sentaba en silencio en medio de la exuberante hierba verde. Me arrodillé, colocando un ramo de crisantemos blancos sobre la tumba, mis dedos rozando ligeramente sobre la inscripción como si pudiera sentir la calidez de Mason a través de la piedra fría. Elena estaba parada junto a mí, una mano acunando su vientre, la otra agarrando mi mano con fuerza. Estaba embarazada de 7 meses de otro niño, una nueva luz en nuestras vidas, pero hoy, estábamos aquí por Mason para decirle que nunca lo habíamos olvidado. El año pasado había sido un largo viaje lleno de días oscuros y momentos en los que pensé que no podía continuar. Después del juicio, cuando mis padres fueron sentenciados a cadena perpetua, Elena y yo dejamos la mansión en Puget Hill, esa casa que alguna vez fue el lugar donde construimos nuestros sueños. Ahora estaba llena solo de recuerdos dolorosos. Nos mudamos a una casa más pequeña en un pueblo costero a 1 hora en auto de Seattle. La nueva casa no era tan grandiosa como la antigua, pero era cálida, con grandes ventanas con vista al océano y un pequeño jardín que Elena cuidaba diariamente. Queríamos un lugar para empezar de nuevo, para sanar. Aunque sabíamos que la herida de perder a Mason siempre sería parte de nosotros. Corté todo contacto con mi familia extendida del lado de mis padres. Los familiares que habían apoyado a mis padres, que me llamaron traidor durante el juicio, ahora eran solo nombres desvanecidos en mi memoria. Me di cuenta de que la familia no es sobre la sangre, es sobre aquellos que te aman y te protegen. Elena, y ahora nuestro hijo por nacer, eran mi verdadera familia. Elena y yo establecimos una fundación benéfica en nombre de Mason, dedicada a apoyar a familias que perdieron niños pequeños por accidentes o crímenes. Organizamos talleres para crear conciencia sobre la seguridad infantil, desde elegir juguetes seguros hasta inspeccionar ambientes de vida. Cada vez que me paraba frente a un grupo de padres, compartía la historia de Mason, no para reabrir la herida, sino para recordarles que cada niño merece protección. Elena a menudo estaba a mi lado, hablando sobre señales de advertencia como la mirada fría en los ojos de mi madre o los pequeños detalles que habíamos pasado por alto. Confíen en sus instintos, siempre decía, sus ojos brillando con determinación. La fundación no era solo una forma de mantener viva la memoria de Mason, era un salvavidas fuera de la oscuridad. Hubo días en que me desperté sintiendo que no podía respirar, pensando en mi niño, pero cada carta de agradecimiento de una familia que ayudamos, cada sonrisa de un niño protegido me daba una razón para seguir adelante. Hoy, parados en la tumba de Mason, Elena llevaba un suéter suelto que ocultaba su vientre redondeado. ¿Crees que este pequeño será como Mason?, preguntó, su voz suave pero llena de esperanza. La miré, viendo la luz en sus ojos, y sonreí. Creo que sí, dije. Será tan maravilloso como su hermano mayor, y lo protegeremos sin importar qué. Pensé en el nombre que habíamos elegido para nuestro hijo por nacer, Liam, un nombre simple que significa protector fuerte. Queríamos que Liam creciera en un mundo seguro, libre de las sombras que Mason había soportado. Coloqué mi mano en el vientre de Elena, sintiendo una suave patada de Liam, y mi corazón se calentó. Serás nuestra nueva alegría, Liam, susurré, y te contaremos sobre tu hermano, para que sepas lo increíble que fue Mason. Elena apoyó su cabeza en mi hombro, lágrimas corriendo por su rostro, pero ella sonrió. Mason nos está mirando. Dean, sé que está sonriendo, asentí, mi garganta apretada. Imaginé a Mason con sus ojos brillantes como un cielo de verano, en algún lugar allá arriba, cuidándonos, y supe, aunque el dolor nunca se desvanecería, seguiríamos viviendo por él, por Liam,
y por nosotros mismos. Mientras dejábamos el cementerio, un raro rayo de sol de Seattle atravesó las nubes, iluminando el camino por delante. Sostuve la mano de Elena, caminando lentamente, mi muleta ahora reemplazada por un pequeño bastón. Nuestras vidas habían cambiado para siempre, pero había aprendido una amarga lección. La codicia puede destruir incluso los lazos más sagrados. Resolví vivir más simplemente, enfocándome en lo que realmente importaba: Elena, Liam, y la memoria de Mason. No necesitábamos una mansión lujosa o reconocimiento de Forbes. Solo nos necesitábamos el uno al otro y un hogar lleno de amor. Mientras nuestro auto rodaba por la carretera costera, Elena reprodujo una vieja canción de Kunala que solía cantarle a Mason. Su voz era suave, resonando en el espacio tranquilo, y sentí una chispa de esperanza arrastrarse en mi corazón. Mason siempre sería parte de nosotros, y Liam sería nuestra nueva luz, guiándonos a través de la oscuridad. El camino por delante se extendía ante nosotros, sinuoso e incierto, pero por primera vez en un año, me sentí listo para enfrentarlo, no porque el dolor se había ido nunca se iría, sino porque sabía que el amor verdadero, era más fuerte que la codicia, más fuerte que la traición, más fuerte que la muerte misma, y mientras Elena y yo nos tuviéramos el uno al otro, mientras lleváramos a Mason en nuestros corazones y diéramos la bienvenida a Liam en nuestros brazos, encontraríamos un camino adelante, un día a la vez, un momento a la vez, juntos.